Les habla Jason Moreno. Un cordial saludo y para dar cumplimiento al último trabajo del curso de Comunicación y Estética que hace parte del programa de Comunicación Social de la UNAD, quiero presentarles a todos ustedes mi primer podcast en esta red social YouTube, por supuesto de mi propia creatividad, y es sobre mi socialización con respecto a la tarea 4 de este mismo curso, haciendo una descripción del caso y de común acuerdo con las observaciones de la docente en la actividad pasada. Me refiero, por supuesto, a la tarea 4 que presenté como evidencia escrita. Comenzamos con una triste noticia. Esta noche falleció en el Hospital San Ignacio de Bogotá Dylan Cruz, el joven que había resultado gravemente herido durante una manifestación el pasado fin de semana. Catalina Vargas nos acaba de enviar el siguiente reporte. Pues mucha atención que en los últimos minutos se confirmó la muerte del joven de 18 años, Dylan Cruz, quien fue lesionado el pasado sábado durante unas manifestaciones en el centro de Bogotá con un artefacto lacrimógeno. Pues lo que ha dicho el Hospital San Ignacio es lo siguiente: con pesar informamos que no obstante la atención brindada durante estos días en nuestra unidad de cuidados intensivos, Dylan Cruz, en razón a su estado clínico, acaba de fallecer. Nuestros sentimientos solidarios de pésame a su familia y personas cercanas a él. Justamente hoy se celebró la ceremonia de graduación de bachiller del joven Dylan Cruz, a la cual asistió su hermana, quien dio un sentido mensaje e hizo... Pongo como descripción del caso el pasado paro nacional en Colombia, es decir, las protestas contra las políticas de Iván Duque en los años 2019, 2020 y 2021, cuyos aspectos puedo identificar las manifestaciones populares convocados por diferentes sectores obreros y los jóvenes, la represión por parte del ESMAD, los disturbios y bloqueos de vías durante las protestas ocurridas en esos mismos años. Sin duda, los protagonistas de estas confrontaciones fueron los mismos convocantes a las marchas. También están en esta situación las autoridades, la prensa, quien sufrió fuertes agresiones y ataques en todas sus formas, y el mismo gobierno central. Las problemáticas sociales como el incremento de las masacres, los asesinatos de líderes sociales y la exacerbación de la pobreza generada por el confinamiento preventivo por COVID-19 fueron, por decirlo de esta manera, los oxigenadores, entre comillas, de los violentos choques. La indignación ciudadana frente a la propuesta del denominado paquetazo y la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, más el crimen del abogado Javier Ordóñez en Bogotá, prendieron aún más el fuego de estos terribles confrontamientos. Hay indignación por la muerte del abogado Javier Ordóñez, que falleció por el ataque con arma eléctrica que descargó la policía en el occidente de Bogotá. La víctima recibió 8 disparos de pistola Taser y fue trasladado con vida a una sede de la policía. Natalia Dávila, muy buenos días. ¿Cómo ocurrieron estos hechos? Luisa y televidentes, buenos días. Pues efectivamente estos hechos se registraron en la madrugada del día de hoy en el lugar en el que nos encontramos, justamente en el barrio Villaluz de la localidad de Engativá. Pudimos hablar con algunos de sus familiares y lo que nos han dicho es que la agresión policial que se registró y que, como en videos quedó evidenciada, se registró después de que este hombre de 46 años, Javier Ordóñez, pues departiera con varios de sus amigos en esta zona común de este conjunto residencial en el que él residía. En ese momento llegó una patrulla de la policía a intentar detener o que se finalizara esta reunión, y fue en ese momento cuando, en un acto de intolerancia, pues varios uniformados reducieron a Javier Ordóñez, de 46 años, con choques eléctricos. Fueron 8 veces las que accionaron esta pistola Taser en diferentes partes de su cuerpo. Cabe aclarar que este hombre era ingeniero aeronáutico y estaba a punto de terminar su carrera como abogado. Hablamos con la excuñada de este hombre, quien nos aseguró que además de estas agresiones en este punto de la ciudad frente al edificio en el que residía estos choques eléctricos, pues también recibió agresiones y diferentes golpes en el CAI de Villaluz, CAI al que fue trasladado minutos después de esta agresión. Escuchemos.
Después se lo llevaron al CAI, parece que lo que cuentan a los amigos que se fueron con él para el CAI, porque se los llevaron a todos, es que lo siguieron golpeando y lo siguieron lastimando y abusando de él dentro del CAI. Entonces, nuestro llamado como familia es: ¿cómo es posible que las personas que se supone que nos deben cuidar son las que nos están matando? A mi cuñado eso no fue abuso policial, a mi cuñado lo asesinaron unos policías. De acuerdo a esta tesis, hago una descripción de la situación bajo la óptica de la comunicación y la estética. Las protestas sociales, que significan al mismo tiempo la denominada resistencia o levantamiento popular, comprenden una serie de retos y negociaciones con el orden dominante que no se asimilan a las categorías tradicionales de la lucha revolucionaria de clases. En su lugar, la ambivalencia y la ambigüedad ocupan el lugar de la resistencia, como lo ejemplifica el carácter transgresor de lo carnavalesco, de acuerdo con una tesis escrita por Juan Carlos Amador Baquiro, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y Germán Muñoz González, de la Universidad Minuto de Dios, en su informe titulado Resistencia, Reexistencia y Juvencidio. 3 metáforas para comprender la Colombia del levantamiento popular hecha en el año 2022. Esta misma tesis es un reverso temporal del orden del poder mediante rituales, juegos, burlas y profanación que ponen lo vulgar en el lugar de lo decente y el loco en el del rey. Para el teórico jamaiquino Stuart Hall, el poder de lo carnavalesco no descansa en una simple oposición a las distinciones, sino en la invasión de lo alto por lo bajo, creando formas híbridas de lo grotesco. Como resultado de la experiencia hay una serie de productos simbólicos. El historiador y filósofo francés Michel de Certeau hace un planteamiento de distinción entre las estrategias del poder y las tácticas de resistencia. Una estrategia es el medio que utiliza el poder para marcar su propio espacio diferente al entorno a través del cual opera como sujeto de deseo. De esta forma, el poder involucra la creación de su propio espacio y los medios que usa para actuar separado de sus competidores, adversarios y clientes. Y eso precisamente comprende una semejanza frente al paro nacional, una red de relaciones tanto de oposición y confrontación como de hibridación e invasión del poder dominante que exige aproximaciones interpretativas a las experiencias de los agentes y los colectivos rebeldes, desde mediaciones narrativas y performativas que permitan rememorar los acontecimientos y procurar el ejercicio de lecturas críticas. Protesta pacífica sí, violencia y vandalismo definitivamente no. Y eso fue lo que se vivió en distintos puntos hoy en Bogotá y Cali. Atacaron bancos, buses, comercio y monumentos. Los ciudadanos, los más afectados. En Bogotá la situación fue de caos. En el norte, en el sur, en el centro persisten los bloqueos. Juan Pablo. Andrea, los graves disturbios que iniciaron en la Plaza de Bolívar rápidamente se extendieron por todo el centro de la capital. Los daños son incalculables. Y lamentablemente también tenemos que registrar que en esta casa periodística fuimos víctima de los violentos de la jornada de hoy. ¿Cómo regresar a casa con bloqueos, disturbios y sin servicio de Transmilenio? Noticias RCN está en las calles acompañando a nuestra gente. Giovanni. Andrea, en un verdadero suplicio se convirtió la tarde para muchos trabajadores quienes caminando en camiones o volquetas lograron salir de los enormes trancones provocados por los bloqueos. Los violentos también se ensañaron contra Cali, saqueos a supermercados, ataques a buses, bancos y al monumento del fundador de la ciudad, Ingrid. José, los actos vandálicos obligaron a las autoridades a sacar el ejército a las calles, a patrullar junto con la policía, además a adelantar el toque de queda. Y por supuesto también resaltamos la normalidad con la que transcurrieron algunas de las movilizaciones. También hay que decir que las prácticas estéticas durante la rebelión fueron varias. Algunas prácticas de este tipo se destacaron por ser producidas colaborativamente adquiriendo una actitud rebelde desde su autorrepresentación. Otras prácticas sobresalieron por denunciar actos terroristas del Estado por medio de performance
en lugares emblemáticos del poder y a través de pintadas en gran formato que se convirtieron en representaciones en disputa con la fuerza del orden, como el monumento Puerto Resistencia en Cali y el portal de la Resistencia fijado en la estación de Transmilenio de las Américas en Bogotá. En cobertura e impactos hay varios ejemplos. De acuerdo con los pensamientos expuestos en los anteriores puntos, los podríamos relacionar con las crudas imágenes que también fueron incluidas en el texto elaborado recientemente por Amador Baquiro y Muñoz González. La muerte del joven afrocolombiano Anderson Arboleda a manos de la policía, la agresión a un vendedor ambulante de la tercera edad en Bogotá a manos de la misma fuerza pública, la agresión ocular a Lady Cadena, una de las manifestantes del paro, y los denominados sitios de la resistencia en Cali y Bogotá son una clara evidencia de que los opositores al gobierno que expresaban su rabia y rebeldía fueron víctimas de la invasión del poder dominante, esto en términos estéticos. Uno de los días más violentos de 2021, en medio de las jornadas de protestas en Cali, fue el 28 de mayo. Meléndez, 28 de mayo. Ese día fueron asesinadas 13 personas. Hasta esa fecha, según organizaciones de derechos humanos, la cifra de víctimas fatales había ascendido a 53 e informes del Ministerio de Defensa señalaban que los heridos superaban los 2.300 entre civiles y uniformados. ¿Nos acaban de agredir? ¿Se escuchan también disparos? Hasta los periodistas fueron objeto de ataques. Este equipo del diario El Tiempo fue maltratado por un grupo de policías. ¿Por qué me van a pegar? ¿Por qué me van a pegar? Ese día aparecieron hombres vestidos de civil abriendo fuego contra los manifestantes en diferentes puntos del sur de Cali. Con armas disparando a la gente. ¡Nos están amenazando! ¡Nos están amenazando! En la tarde, varios sectores de la ciudad parecían escenarios de guerra. ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡La gente no está haciendo nada! Por primera vez en Cali se vio un enfrentamiento entre civiles con pistolas y fusiles. En el barrio Ciudad Jardín, varios pistoleros se escudaron detrás de policías. ¿Qué tiene para decir que ustedes están atrás de las personas de civil que están disparando a la comunidad? Varios hombres que dispararon en presencia de policías aseguraron que solo usaron armas traumáticas. Uno de ellos fue Andrés Escobar. Es un arma no letal, es un arma traumática. El pasado 2 de noviembre, la Fiscalía citó a imputación de cargos a este hombre y a otros 16 que fueron vistos disparándoles a manifestantes en Cali. ¡Prensa! ¡Aquí hay prensa! Las fotografías y videos, testimonios del accionar de este empleado de una empresa de publicidad, fueron registrados por Jafran, un joven fotógrafo y defensor de derechos humanos que ha seguido con sus cámaras las manifestaciones en Cali. Ese día 28 de mayo, los manifestantes conmemoraban su primer mes de protestas. Jafran, que registraba la muerte de 2 jóvenes en el sector de La Luna a manos de un funcionario de la Fiscalía, se enteró que en el sur de la ciudad, un grupo de encapuchados estaba atacando el CAI del barrio Ciudad Jardín. Al llegar, Jafran grabó a civiles disparando. Y haciendo semejanza a esta terrible desestabilización de violencia durante el paro, realimentando el aporte de una de mis compañeras de curso, Mariana Medina, quien presentó un cuadro descriptivo en la anterior actividad 4, haciendo alusión a una problemática que hay en el sector de Siloé, en Cali, en donde la falta de recursos que hay en el mismo barrio, el desempleo, la ausencia de oportunidades laborales y educativas, la falta de programas de inclusión laboral, y la falta de información sobre programas de planificación y educación sexual son, por decirlo así, el detonante de que los jóvenes y adolescentes sean reclutados por los grupos delictivos que lideran el sector de la capital vallecaucana, y eso tiene relación con los brutales estallidos sociales que también han habido en la sucursal del Cielo, el inconformismo contra el gobierno Duque por la falta de oportunidades en esa ciudad fue bastante grande, según lo tengo entendido. Como conclusión de esto, y de acuerdo con el texto, yo podría decir que el ejercicio dialógico, horizontal y plurivocal, desde los saberes, las experiencias y las memorias singulares y colectivas, han contribuido a propiciar actos de reexistencia
entendidos como prácticas políticas y pedagógicas que desestructuran progresivamente las formas de poder, que dan densidad a lo popular y lo común y constituyen nuevos caminos para la construcción de otros mundos posibles desde la diferencia y la disidencia.